estábamos comentando, ¿no? Que después del cierre de listas hay algunos compañeros que rapidito se tragaron el sapo, ya están coordinados, colgando afiches, repartiendo volantes. Estaba muteado. Y hay otro a los que todavía nos quedó acá en la garganta. Todavía cuesta, ¿no? Debatiéndonos entre el bien y el mal. Ahí está, ahí se escucha, dice Giancarelli. Ahí Gracias, está bien, bueno. Gracias, Gianca, un amigo de la casa. Bueno, que la otra vez estuvo presente. Mirá, otro que apareció ahí, Santiago Gómez, que de a poco va tragando el sapo también. Santiago Gómez, mirá, Santiago que ni me hable, que cada vez que subo una historia con mi novia me contesta, pero me pone cosas muy desubicadas. Es algo increíble. Un saludo para el Rulo querido que se va conectando Rulo. y para la gente que va apareciendo. La verdad que, como decía al principio, todo lo que dije antes que no se escuchó, digo, es una linda semana para hablar de política y para ir tratando de entender por qué Cristina eligió a Sergio Massa. Porque por ahí hay gente que, vos sabés que la otra vez en la publicación preguntaban, ¿vos decís que Cristina lo eligió a Massa? Sí, hermano, lo eligió Cristina. Tenemos preparado un videito muy corto, que cuando quiera producción... El mismo Massa se autodenomina la síntesis. ¿Quién? El primero que te pasé. Pero pará, No, pero tenlo ahí preparadito. Sergio Massa se autodenomina la síntesis de un proceso. ¿Pero cuándo dijo eso? Ayer a la tarde. Ay, Dios. Pero viste cuando... loco, o sea, si lo resolviste en una mesa... Sí. 2 horas después de otras candidaturas que yo creo que Guado de Pedro estaba viajando en su Uber todavía con su chofer cuando se enteró. Se va conectando gente al chat, vayan comentando de dónde nos escriben, qué están haciendo, qué opinan de esto que hablamos. Yo creo igual que lo de Guado de Pedro, fue, a ver, es lo que intuyo, lo que me parece, fue una gran operación. Lo de sacar a la cancha a Guado de Pedro para que después el albertismo se siente a negociar y finalmente puedan elegir un candidato único, que yo creo que Cristina ya con anterioridad tenía sabido que era Sergio Massa. Más que nada por la cuestión del Ministerio de Economía. Digo, yo no creo que Massa haya agarrado economía, el ministerio de un país chocado a cambio de nada. Yo creo que ya había un acuerdo para que él sea el candidato único. Estos son suposiciones mías. Digo, creo que en el fondo nunca vamos a ver esas horas definitorias que se definen, por supuesto, en una mesa de 4 o 5 personas con mucho poder. Mucha rosca, además. Yo creo que fue la definición de rosca lo que ocurrió, por lo menos en el cierre del PJ estas últimas elecciones. Sí, los que hemos visto por ahí, Borgen o House of Cards, me parece que se resolvió de esa manera, ¿no? Una charla entre pasillos, avales que iban, avales que venían, llamadas por celular, algún que otro apriete. Sí, sin duda. Llamadas desde el extranjero. Te digo más House of Cards que Borgen, porque el nivel de rosca que se manejó ese viernes. Sí. Bueno, de hecho también se especulaba sobre por qué salió la noticia el viernes y no el sábado. Bueno, lo que escuché también, vamos con su posición. A ver, el que tenga su especulación y su posición que la vaya tirando. Pero lo que escuché con respecto a esto es que Cristina lo cita a la tarde, el viernes, a Grabois, le comunica la noticia de que iba a ser Massa, Grabois súper caliente. Rescato el decoro, ¿no? De decir, bueno, mira, te aviso que te cagué de arriba de un puente, pero te aviso. Sí. Podría no haber avisado. Sí. Nada la obligaba a avisar. Al menos le tuvo respeto en ese sentido. Lo convocó, le dijo, bueno, finalmente va a ser Massa. Y claro, lo que ocurrió es que Grabois estaba tan caliente que iba a salir de ahí y iba a decir que estaba caliente por esta situación. Entonces había un operador, no sé, alguien dando vuelta y le dice, no, Cristina, no sé, Massa, Alberto, tenemos llegó el momento de... Y sí, tenemos que salir a tirar esta noticia porque nos va a cagar el muchacho este. Que finalmente después sale y habla con los medios Grabois y bueno, dice que va a ser candidato y por suerte le habilitan... lo habilitan para que pueda hacer. A Unión por la Patria le sirve que Grabois compita en una interna. Me parece que es una forma de terminar de aglutinar cierto votante que se hubiera volcado hacia otras candidaturas más de la forma en la que se cerró la lista. Sí, hubieran ido porque me parece que hay gente que hoy se está debatiendo tal vez entre Moreno y Grabois. Se está debatiendo entre Moreno y Grabois, cuando antes, si Grabois no compitiera, iría directamente a votar una lista por fuera, o al voto en blanco, o incluso por calentura misma. Sí. Entonces, le sirve al Frente de Unión por la Patria que Grabois compita por dentro. No, lejos de romper aglutina. Daniel de Bahía Blanca,
Mirá, dice, pegué faltazo al gym y a kickboxing. No leo nada desde acá, pero dice, vale la pena. ¿Eso es YouTube o...? Así que no, eso es Twitch. En Twitch Así no que estoy. un grande el compañero, mirá, deja de ir al gimnasio para escuchar a estas dos personas hablar del cierre de lista. Hace mucho frío, es muy tarde y esto es mucho más divertido que ir al gimnasio. Sí, por supuesto. Por lo menos en una desde- casa, me imagino tomando un matecito, lo que sea. No, y retomo con lo que estaba diciendo al principio, cuando no se escuchaba el micrófono. Digo, después de la muerte de Perón, ¿cuál es el primer candidato en democracia? Ítalo Luder. Una persona que podríamos considerar, en términos erróneos, pero de centro derecha, por ejemplo. Porque bueno, un tipo Sí, que- también un tipo de su contexto, ¿no? Digamos, la gente de centro izquierda estaban exiliados, desaparecidos. Sí. O Digo, completamente digamos, inutilizados para la política, Sí. después de 7, 8 años Sí, de persecución. proscripción total. Bueno, puesto a dedo por las 62 organizaciones, digo, un tipo sin vocación transformadora. Es el primer candidato de la Vuelta a Democracia. Segundo candidato es Carlos Menem, en el 89. No vamos a decir nada de Menem, neoliberal. Después Duhalde. Bueno, a Duhalde se le rescata agarrar el país en 2002 y demás, pero bueno, sabemos lo que es Duhalde, no es tampoco el Che Guevara. Después Néstor, Cristina y después Scioli, Alberto y Massa. Que creo que hay diferencias. Le hacen honor al general. Pero claro, me parece que no. De 7 elecciones, uno puede decir que los que verdaderamente fueron Sí, militantes. 2003, 2007 Claro, 7 y 2011. 2011 y se terminó. Porque... Claro, con vocación transformadora fueron. Entonces ahí yo me remitía a un libro que escribió Ricardo Foster que habla de la anomalía kirchnerista. Dice algo así como que el kirchnerismo fue algo medio raro, digamos, Claro. dentro de lo que es la estructura del PJ. Y bueno, hay algo de eso. Me parece que históricamente hay una disputa entre los operadores, los lobistas, como es Sergio Massa, con la militancia y con aquellos que realmente usan la política para transformar el país, no por ansias de poder, digamos. Mira, yo entiendo que en parte que ocurra eso es producto de que el partido peronista se haya convertido en una organización estable de la democracia, digamos. O sea, deja de venir a romper o de crear nuevas situaciones y pasa a ser parte de ese status quo, por lo menos Sí, la sí. estructura partidaria. Entonces, todo lo que se desenvuelva dentro de una estructura partidaria, bueno, ahí aparecen los lobistas, aparecen los servicios, ¿no es cierto? Aparecen los interesados, los que hacen política por el cargo y no por la transformación. Y en definitiva, un montón de vicios que son propios del sistema democrático liberal, en el cual el peronismo está inserto. Sí. Y bueno, vamos a contar con los dedos de una mano las personas o las situaciones o los procesos que escapen a ese sistema. Sí, coincido totalmente. Me parece que se ha convertido en un partido más del statu quo, pero el único que puede salvar a este país. También, Sí, al de los mismo que tiempo. existen, el único con una historia de haber hecho Sí, en algún sí. momento algo distinto. Sí, por supuesto. En eso coincidimos todos. Y bueno, siguiendo un poco, y ya para ir terminando, la cuestión del cierre de listas. No sé si vos trajiste algo en ese sentido. No, pero... por ahí si podemos, si encontraste el videito, reproducimos qué piensa Massa de sí mismo en cuanto bueno. al cierre de lista. Dale, ándale. De A ver paso si le decimos al La chat van a que conocer vaya escribiendo. públicamente, Vemos estamos que Dylan terminando de dice... saldar el semestre, Sí, Dylan, 2 bueno, ahí trimestres con tenemos el el videito. fondo. ¿Se está Yo escuchando? me vine para acá y estábamos en un Zoom hace un ratito, dejé al equipo trabajando. Seguramente en las próximas horas van a conocer cómo es Bueno, acá anunciaba el programa un de nuevo los programa próximos con el 6 meses FMI. con el fondo, en el que además aparece una situación adicional, que es que yo tengo que tratar de ser aséptico en la mirada para que la cuestión electoral no empañe la mirada de estabilidad y estabilización de las cuentas de la economía argentina, estabilización de los dólares financieros que en la economía argentina juegan un papel importante y obviamente de el flujo de bienes intermedios que necesitamos para llevar adelante Había otro obras video, y que son nuestras importaciones. En la misma página. Porque, ¿cuál es la cuenta que Es parte de la está misma puesta entrevista. sobre la Acá, mesa en fíjense, esta bueno, él ya nombró el FMI, habla un poco de su plan de gobierno. Pero yo el que quería escuchar era uno que está más abajo en la misma página. Fíjate si querés ir scrolleando. Sí, Bueno, un igual, minuto y si medio. dice eso, tampoco es... No, eso capaz. lo había reservado para más adelante en el programa, porque bueno, es bastante claro lo que dice, ¿no? El FMI Sí, y sí. nombra 2 veces la palabra estabilización y una vez la palabra dólares. Sí, y eso junto a los empresarios de la construcción, ¿no?
Claro, fue una Hoy cámara estaba empresarial. viendo un poco la historia, no la historia, leyendo un poco sobre Rubinstein, que es el segundo de Massa, que es en realidad el que sabe de economía ahí. Y bueno, la verdad que tiene una historia, es liberal el tipo, se Sí, sí. autodenomina liberal. Bueno, Massa, yo entiendo que él tiene sus comienzos en la UCD. sí. Entonces, bueno, partiendo de esa... A ver, yo entiendo que las personas pueden ir modificando su forma Sí. de entender la economía, de entender los procesos políticos, pero vos a los 20 años sos un manojo de ideales. Si te ubicaste en la UCD, ¿qué tan lejos Sí, podés sí. irte de esa posición? Bueno, yo el otro día para hacer streaming me leí el libro de Diego Genud que cuenta la historia de Massa. Y bueno, esto de que comienza en la UCD, ¿y saben quién lo lleva al peronismo? Barrio Nuevo. Ah, hermoso, muñeco. O sea, Barrio Nuevo es el que hace el vínculo, el nexo entre Massa y el peronismo. que lo acerca. Quedó claro lo que opinamos de Barrio Nuevo. Sí, imagínate. Dios mío. Bueno, sí, Dylan dice Vudú también es de la UCD, es verdad. Vudú y Massa son grandes amigos, después tuvieron algún encontronazo, pero esto es verdad. Y lo que destaca el libro en su momento, relacionado a esto que decía del manojo de ideas, Massa a los 19 años, el tipo empieza a jugar en San Isidro en un club de pádel, porque sabía que ahí iba Jorge Brito, el dueño de Banco Macro. Y se vincula, 19 años. O sea, el tipo a los 19 años, uno a los 19 años, ¿qué hace? No sé, te encontrás con una pibita, militar. Sí, si vas a jugar al pádel, hay más chance de que sea por alguna piba que, no, claro. que por Jorge Brito. Digo, no estás pensando en hacer lobby para llegar al poder. No, el chabón se... Bueno, un lobista innato igual. No, nato. Se puede hablar de una virtud, tal vez, si lo entendemos de en ese parte punto de sí, vista. digamos. También llegó como llegó a donde está, creo que en parte gracias a eso. Pero bueno, eso caracteriza un poco lo que lo describe. Y si sos un operador y sos un lobista, es muy difícil que puedas cambiar, realmente transformar la realidad de la gente. Yo no sé cómo podría ser un gobierno de Sergio Massa. Creo que en términos... Pero no creo que sea el objetivo en absoluto. No, por eso digo. Sí, bueno, en el video que escuchábamos recién, Sergio Massa decía que él tenía que, digamos, de alguna forma laudar entre los distintos intereses que conforman Unión por la Patria, pero siempre preservando un plan de estabilización, que lo nombra 2 veces, y la cantidad, y que haya dólares básicamente. Claro. Entonces, bueno, ese es el modelo de él, un plan de estabilización, o sea, un plan que tienda a controlar el déficit fiscal, o sea, que no haya más gasto que ingresos, o que si hay más gastos que ingresos, cumpla al menos con la meta que el FMI puso. Claro. Que cada uno pueda hacer su negocio, si no vamos a modificar nada, porque si modificamos algo, entonces estamos desestabilizando. Es decir, si nosotros nos metemos a controlar, a incidir en la economía, a repartir la torta de una forma distinta, bueno, eso lejos tiene que ver con un plan de estabilización. Y después lo importante del tema dólar, que sin duda es un tema importante en la economía argentina, pero hoy mismo también se anunció no solamente una reestructuración del acuerdo con el fondo, sino que se va a pedir préstamos a otros organismos multilaterales para robustecer reservas, que también es un buen objetivo. Sí. Ahora, la pregunta que nos queda hacernos es, ¿está bueno hacernos de reservas con crédito? O sea, claro, porque en definitiva es plata nos estamos endeudando y esa plata hay que devolverla. Y hay que ver a qué tasa de interés, imagino que alta. Pero a ver, son varias cosas. Primero, es crédito en moneda extranjera, es decir, que no se puede resolver con la propia producción nacional, sino que tenés que estar dependiendo de poder colocar esa producción en el extranjero. Claro. Y por ahí tenés tiempos con vientos de cola, donde los precios argentinos están caros, o tenés tiempos que no son así. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que devolverlo. Y aún peor es que te condicionan, porque no es que simplemente te prestan la plata. Cuando uno habla de créditos stand-by, que son los que suele dar el FMI, pero que también es una forma en la que se presta plata por otros organismos multilaterales de crédito, la palabra stand-by hace referencia a una garantía. Son créditos que, si no se devuelven o si no se cumple con determinada condición, entonces te dejan de desembolsar plata. ¿Por qué? Porque por lo general no es que el FMI viene y te trae por ejemplo, incluso el préstamo que tomó Mauricio Macri, no es que vino el FMI con una valija llena de 50.000 millones de dólares y se la dejó, sino que fueron una serie de desembolsos de los cuales Mauricio Macri, por ejemplo, de los 50.000 millones llegó a cobrar 44.000. Pero había 6.000 millones que no habían llegado a desembolsarse mientras duró el gobierno de Macri. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Un gobierno que ya pidió ese crédito previsiona sus gastos y su estabilidad financiera teniendo en cuenta los desembolsos que va a recibir.
Claro. Si el FMI, porque vos incumpliste una meta o porque no cumpliste con la cláusula de stand-by que te dieron, te deja de hacer esos desembolsos y bueno, en definitiva tenés un problema serio. Por eso, y hubo dos momentos, perdóname que te interrumpa, pero hubo dos momentos en donde ocurrió eso, que Argentina no cumplió con ciertas metas y el FMI cortó su cadena de pagos. Ajá. Y esos dos momentos, uno fue en 1989 y el otro fue en el 2001. Claro. Entonces, tomar deuda implica someterte a que te pueda pasar un 89, a que te pueda pasar un 2001 y la decisión esté en un señor en La Haya, en un señor en Washington. Sí. Ahí el Rulo dice, cuando decía que el FMI podía retrasar el gasoducto y que al final se hizo el loco, dijo que... no entiendo bien la pregunta. ¿Qué tiene que ver con el... por el gasoducto Néstor Kirchner, debe decir él. Que tal vez... No sé, como que se hacía el loco, no sé en qué sentido lo dice. No, pero pensaba en estos términos de que por eso viene la confusión. Viste que algunos dicen 55 mil millones de dólares y otros dicen 44 mil. Claro, 44.000 fueron los que depositaron. cobró Macri, de los que dispuso, Claro. que además coincide con la cifra que fugó. Si uno analiza la fuga de capitales, la fuga de capitales también fueron 45 mil millones de dólares. O sea que prácticamente coincide, es hasta llamativo la forma en la que la plata, así como entró, inmediatamente se giró hacia paraísos fiscales. Claro. Que ahí está el gran crimen, ¿no es cierto?, del macrismo. Bueno, ahí me parece que en Twitch también hay comentarios. Sí. ¿Vos podés abrir ahí el Twitch? Yo de acá no leo, pero sí. Abrite el Twitch desde el celular. Y ahora vamos contestando. Me parece que Dani, amigo de Bahía Blanca, que siempre hace el aguante, al cual le mandamos un gran saludo. También está en el streaming. Recuerdo que por ahí... Acá está. Daniel dice. Bueno, él avisaba que Vudú venía de la UCD. Bueno, dice, después hacía un comentario, dice, bueno, que lo mismo que hacía Massa de jugar al pádel para encontrarse con Jorge Brito es la recomendación de un influencer de tomarse un café con los ricos. No sé si lo viste. Sí, es tremendo. El que dice... en vez de ir todos los días al mismo lugar, anda una vez a la semana al lugar más caro de tu ciudad, ponele. Claro. Sí, lo vi. Y bueno, y así se ve que por tomar café caro automáticamente uno se volvería rico. Igual, ojo, me parece que hay un error en eso, no creo, pero... Sí hay parte de la razón, digo. Yo creo que en contacto con los ricos es como estos círculos. A ver, yo leyendo la historia de Massa, te das cuenta que era un cheto, digamos, como un cheto como fue Macri, es lo mismo, digamos. Vínculos muy profundos, muy de amigos, no solo con el embajador yanqui embajadores yanquis en distintos momentos, sino, por ejemplo, todo lo que fue... Viste la construcción de Nordelta, de barrios privados en Tigre, en Pilar, vínculos muy estrechos con esos empresarios, paseos en yate, mucho Miami, con Vila y Manzano. Vida de millonario, lisa y llanamente, cuando el tipo es hijo de un empresario de la construcción, pero pequeño, no es un tipo de plata él, originariamente. Sí, una clase media alta, podemos decir, pero no un estilo de vida de una persona millonaria, que lo fue construyendo a partir de generar estas relaciones. Pero bueno, ese es el candidato que todo indica va a ganar las PASO de Unión por la Patria y bueno, será el candidato de lo más cerca a un frente nacional y popular que vamos a encontrar seguramente en segunda vuelta. Sí, yo por ahí discrepo un poco con este discurso, ¿no? De que enfrente está la derecha y demás, porque... Primero que no adhiero a esos términos, porque bueno, si la derecha está bien, es Bullrich, ponele, bueno, ¿Massa qué? ¿Qué es la izquierda, Massa? ¿Qué el centro? No. Entonces, estamos eligiendo entre distintas opciones de derecha a ver cuál nos parece menos nociva. Sí, me parece que hay una... Bueno, es lo que decía un poco el Batalla, ¿no? El pacto hegemónico, más allá de alguna diferencia que puede llegar a haber entre Massa y Larreta. A mí me encanta la batalla cultural. Si nos está escuchando Erico, le mandamos un abrazo grande. El último post que subió, te juro, yo estaba acompañándola a mi novia que se fue a acercar sangre y estaba haciendo cola. Estaba haciendo cola en el laboratorio. Y entré a leer eso y me entré a reír, pero al punto de que empecé a llorar de la risa. Y la gente se daba vuelta a mirarme y nadie entendía. Y yo tampoco podía ponerme a explicar que había leído semejantes cosas. No. Pero, personaje. Pero bueno, estuvo bueno, digamos, de última la comparación para decir, en la batalla cultural lo que escribía, decir, bueno, Massa y Larreta, en definitiva, los dos son lo mismo, los dos son un ladrón que entra en tu casa.
La diferencia está en que Massa entra, te roba y se va, y Larreta en el camino te rompe toda la casa y comete otros abusos. Claro. Está buena la comparación. Nicolás Brites dice hay que elegir a Guillermo Moreno. Un poco miserable la comparación, dirían algunos. Bueno, sí, está Moreno también. Está jugando Guillote Moreno. Que bueno, yo creo que muchos votos de por ahí el peronismo más díscolo, que está más disconforme con Massa, gran parte va a ir a Moreno y otra parte a Grabois. Lo de Moreno es un caso para análisis, porque realmente es un político que priorizó tener razón, que de hecho la tiene, porque yo adhiero a prácticamente todo lo que dice Moreno, sé que vos también, pero que priorizó tener razón antes de construir política, y a veces eso no va de la mano. Creo que quedó muy marginal, incluso en su campaña. Hoy, bueno, acá en Santa Fe hoy estaba viendo un cartelito muy sencillo, que está bueno, porque uno valora esas cosas, ¿viste? Moralmente uno también un poco te satisface, porque decís, bueno, no. Sí. Pero no podés, ¿cómo haces competir con toda la estructura si estás pegando cartelito o pintando con... esto en términos políticos, digo, Guillote tendría que haber ampliado un poco su estructura. Más allá de eso, creo que es un gran candidato, un gran cuadro, pero bueno, hay que ver cuántos votos puede llegar a sacar, que en definitiva es lo que evalúa un dirigente. O sea, no, es que además el poder se termina construyendo cuando uno no viene justamente del lobby a través de los votos, y si no tenés votos no tenés poder, y si no tenés poder entonces sos un comentarista, con razón o sin razón, pero no pasás de ahí. Dylan dice, está menos marginal que hace 2 años, ahora está con Delía y Samir. Bueno, a todos esos muchachos los amamos igual. Hay que tenerlos adentro sin ninguna duda. Cuando le pegó una piña. Es un error del campo nacional y popular haber perdido. Sí. ¿Te acordás cuando Delía le metió una piña en 2008 al loco ese que andaba a las vueltas? Qué gracioso, qué huevos que tenían igual todos esos muñecos. Sí. Bueno, sé que trajiste algo para dejar de hablar un poco de la coyuntura. Sí, es un tema de coyuntura, pero que traté de irme un poquito para atrás. Es un poco la historia, resumido, pero la historia del FMI en la Argentina. Ajá. Porque hoy es moneda corriente, hoy el FMI es nuestro ministro de Economía. Sí. No por Massa, que también tiene vínculos con el FMI, sino porque el FMI diagramó el plan económico que estamos cursando. Sí. Es decir, este plan económico nace en el 2022 después de la firma del acuerdo. En ese acuerdo, que se firma con el que además ratifica el Congreso Nacional, Ajá. se establece que el déficit va a ser de tantos puntos, que la ayuda social va a ser una y no otra, así que, es más, de hecho, está textualmente escrito que la asistencia social va a tratar de dirigirse hacia el empleo y no hacia las otras formas de asistencialismo. Establece una tasa de interés, establece un límite de emisión monetaria, establece un determinado cuidado de las reservas, establece una determinada política cambiaria, prohíbe que la Argentina profundice las restricciones para el acceso a la compra de dólares, prohíbe que la Argentina continúe, restringiendo importaciones. Es decir, es como que congeló algunas cosas ahí a febrero del 22 y propuso hacia adelante otros indicadores. Entonces ese plan económico y te ata bastante las puntas. Es decir, uno se está moviendo, Massa y incluso antes Guzmán, se movieron siempre dentro del esquema del FMI. Sacar el pie del tablero implica que te corten los desembolsos, que te dejen de prestar. Bueno, y una que serie te corta de el crédito internacional. Implica un 89 o un 2001. Sí. Que en definitiva terminan perdiendo los pobres también, que es lo que pasa, es la realidad. Sí, Digo, por ahí a uno le queda la duda si no son efectos que con un poco más de cintura en el manejo de las relaciones internacionales no se pueden solucionar por otra vía, ¿no? Qué sé yo, un BRICS. Igual te acordás que en su momento decían que China estaba a favor de que Argentina acuerde con el FMI. Sí. Después algunos decían que en realidad esa era una operación de Belice y que no era así, pero bueno, no sé finalmente. En definitiva, bueno, el FMI, que es un organismo parecido al Banco Mundial, es un fondo monetario, o sea, un aporte que hace cada país de determinada cantidad de dinero, y ese dinero después se utiliza para supuestamente financiar proyectos de desarrollo humano. Es decir, supuestamente los fines, digamos, son muy ¿cómo se llama? Bueno, son de beneficios sociales, sí. Altruistas. Son fines altruistas que después hay que ver si se cumplen o no. El FMI nace en el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a ordenar, porque es eso, se empieza a ordenar
del mundo Claro. de posguerra. Sí. El ordenamiento económico de posguerra. Sí. Y son las armas que propuso Estados Unidos y los bloques de los aliados, excepto Rusia, para marcar la cancha de cuáles iban a ser las normas económicas internacionales que iban a regir a todo el bloque occidental. Hay algunos que llaman la triada del mal al FMI, Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. También hay que hacer un poco un paréntesis en el funcionamiento del Banco Mundial, el FMI y otros organismos, incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, entre el 45 y el 73, que es la crisis del petróleo. Y que además en un contexto de Guerra Fría. En ese momento, yo no sé si venían a ser los salvadores, pero sí que tenían una posición mucho menos agresiva respecto de los países emergentes. Claro. De hecho, bueno, Argentina, con el gobierno del presidente Perón, no adhirió y no ingresó ni al Banco Mundial, ni al FMI, ni al Consejo de Seguridad. Es decir, no quiso someterse al imperio. Recordemos que Perón propagaba una tercera posición junto con algunos otros países del mundo y decían, che, no, ni occidentales, ni tampoco ni comunistas. Yankee, ni nosotros estamos acá, entonces no vamos ni vamos a tener una economía de Estado y no vamos a adherir al bloque de las repúblicas socialistas soviéticas, pero tampoco nos vamos a someter a las herramientas del otro bloque que son el FMI, el Banco Mundial, etc. La Argentina ingresa al FMI cuando lo derrocan a Perón. Es prácticamente simultáneo, lo cual hace pensar, el golpe entonces alguna bancada desde el exterior tenía, porque es muy raro. ¿Un país en particular? Porque no es que lo voltearon a Perón y continuaron, digamos, se continuó en la Argentina un sendero de soberanía, ¿no es cierto? Sino al contrario, entonces eso hace pensar que influencias había. Y el primer crédito lo toma Frondizi en el 58. El crédito, fíjense, escuchen estos, el crédito que Frondizi toma en el 58 lo toma con la excusa de estabilizar la economía y controlar la inflación. 1958. Estamos en 2023 y son las mismas palabras, que por eso el video de Massa hace un rato. Estabilización, inflación, dólares, o sea, la receta sigue siendo la misma. De última, Frondizi era un desarrollista, por eso el desarrollismo siempre fue de una posición industrial propensa a endeudarse si esa deuda era colocada para el aumento de capital de trabajo, de máquinas, etc. Tampoco es que el desarrollismo tomaba deuda como lo hizo el macrismo para fugarla, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, el primer crédito ingresa ahí. Esos dos objetivos de estabilización y control inflacionario no se cumplen y termina Frondizi tomando 3 créditos más con el FMI. De ahí hay una cadena de créditos que Onganía toma créditos. Perón no los toma, pero sí los toma Isabelita. Y después la dictadura se sigue endeudando. Pero, ¿por qué yo digo que hay un cambio en el 73 y con la crisis del petróleo, que es un tema en el que últimamente lo venimos mencionando en el programa? Porque realmente hay un cambio de paradigma con la crisis del petróleo. ¿Qué pasa en el 73? Bueno, el petróleo, como sabemos, es el combustible principal del proceso de industrialización, por lo menos hasta lo que va de la industrialización entre el 60 y ahora. Sin duda. Los petrodólares, ¿no? Claro, con la característica de que eran muy pocos países, y son muy pocos países los que tienen petróleo. Venezuela, los del Golfo Pérsico, algo Argentina, Rusia, y se terminó. Entonces, en ese momento Argentina no tenía desarrollado el petróleo, pero sí los otros, y se ponen de acuerdo, arman un bloque que llamó la OPEP y dicen, si nosotros controlamos el petróleo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Ponemos el precio que se nos canta y en vez de vender petróleo barato, cobramos el petróleo caro y nos hacemos de esas divisas, de esa diferencia de cambio. Bueno, eso ocurrió, subió el precio del petróleo generó un aumento de costos, eso generó una inflación en términos internacionales, pero lo otro que generó fue que realmente los países del Golfo Pérsico, de árabes, etcétera, se hagan de un caudal muy grande de dólares. Claro. De mucha dólares que tenían guardados en sus bancos, claro, mucha liquidez de dólares. Que tenían guardados en sus bancos y que no tenían destino. Entonces está bien, 1 año, 2 años, sí. Qué sé yo, cambiás el auto, pones una nueva refinería, creás Dubái, aumentás reserva, pero llega un momento que los dólares ya no sabés qué hacer y tampoco lo va a tener todos guardados. Entonces empezaron a colocarse esos dólares en los bancos europeos y occidentales. Claro. Entonces esa liquidez que en un primer momento fue de los países de Arabia, luego se transmitió hacia los bancos europeos y occidentales, incluidos entre ellos el FMI.
Entonces, los bancos, a partir del 75 y hasta el 85 más o menos, tuvieron mucha liquidez de plata. Todos los bancos del sistema internacional occidental. Y con esa liquidez de plata, o sea, de vuelta pasó lo mismo. En algún momento se tiene que colocar. ¿Y hacia dónde se colocó? Bueno, la gran mayoría se colocó en América Latina. Argentina, Brasil, México. Fueron de los países que más deuda tomaron justamente en ese periodo, porque había tasas muy convenientes. De hecho, los créditos que toma la dictadura y el que toma Isabel no son créditos de tasas altas. Sí son créditos bastante abultados y con cancelamiento a muchos años hacia adelante. Claro. ¿Qué ocurre? Vos tomás la deuda, pero si con esa deuda no construís infraestructura, que es el caso argentino, y lo aclaro porque no es el caso brasilero. Brasil tomó esos mismos créditos, pero con esos mismos créditos creó puertos, etcétera. Se industrializó. La Argentina eso no lo hizo. Entonces la Argentina tomó esos créditos, esos petrodólares, y bueno, con eso se hicieron bicicletas financieras, etcétera, lo que ya conocemos de cómo operan las élites locales. Claro. Y llegó el momento de devolver esos créditos. Esos créditos los tuvo que devolver y la pelota, la papa caliente le cayó en la mano a Alfonsín, porque fueron post-dictadura los vencimientos. Que después Cavallo los estatiza, digamos. Claro, en el medio de Cavallo estatiza deuda, eso, bueno. Cuestión, esa deuda se tiene que devolver en la década del 80. Con la particularidad de que yo había dicho que más o menos hasta el 85 hubo un periodo de mucha liquidez. Ya entrada la década del 80 no había tanta liquidez en el mercado internacional porque los créditos estaban colocados y se habían usado para distintas cosas. Sí. Entonces ya las tasas, cuando se tuvieron que renegociar esos créditos, las tasas no eran tan convenientes. Y las tasas a las que se renegocian esos créditos, a las que renegocia por ejemplo Alfonsín, son tasas que te estrangularon. Entonces Alfonsín cuando reestructura ese crédito, cuando lo tiene que pagar tasas mucho más elevadas que Isabel Perón cuando los tomó, que Videla cuando los tomó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dependía de que esos desembolsos lleguen, porque digamos, era deuda que cancelaba deuda, deuda que cancelaba deuda con el mismo organismo, con el FMI. Hasta que el FMI dijo, mira, vos no me estás cumpliendo con las metas, no estás llevando adelante el plan económico que yo te propuse, 1989 no te desembolso más. Claro. Cuando no te desembolsaron, corrida del dólar, hiperinflación, bueno, termina entregando el gobierno 6 meses antes. Y esto que acabo de relatar es muy, muy, muy parecido a lo que ocurre en el 2001. Muy, muy parecido. ¿Tiene Alfonsín en ese momento, el gobierno argentino, tiene deuda con privados también o es fundamentalmente el FMI? Y que, viste que se habla también de un golpe de mercado que le hacen al Alfonsín. Bueno, ahí estaba el Club de París, estaba el FMI, había algunos. Imagino también bonos que no han renovado los privados a partir de esta falta de desembolso del FMI. Viste que también es una rueda el sistema financiero. Bueno, la diferenciación que también se hace porque uno empieza a ir de gris clarito a gris oscuro y a negro, digamos. Lo negro tal vez sería el FMI, después tenemos un gris oscuro que sería un fondo buitre, un gris que sería un acreedor privado y un gris clarito que es un acreedor, qué sé yo, chiquito que compró un italiano que compró un bono, bueno. Claro. Entonces, en definitiva, digamos, de malo a muy malo, ¿no es cierto? Los acreedores externos que fueron particulares, de hecho hubo muchos acreedores en Italia de jubilados, hubo muchos fondos de jubilados italianos que compraban bonos argentinos en el 2000, 2001, 2002. Y ellos fueron con los que se renegoció la deuda, con los que se pudo renegociar la deuda. El FMI no renegocia deuda, sino que te cambia la condición y te la patea hacia adelante. Claro. Entonces, bueno, por eso hay ciertos actores que te permiten discutir y otros que no, porque la bancada de un jubilado italiano no es la misma que la de un fondo buitre, no es la misma que la de un organismo multilateral de crédito. Claro. Está muy interesante lo que acabas de contar, porque hacer eje en la crisis del petróleo, por uno la escucha y dice no la asocia al régimen actual, pero en definitiva este sistema financierizado comienza ahí, incluso coincide con la quita del patrón oro. Sí, bueno, el mismo año, son 2 años antes. Bueno, el tema, lo que ocurre es que con este exceso de liquidez que estábamos diciendo, Estados Unidos, al tener que pagar más caro su petróleo, también se vio en la necesidad de reconfigurar su sistema de pagos. Claro. Entonces, Donald Reagan, que asume la presidencia de Estados Unidos, creo que en 1981, 1982. No, Nixon es. O Nixon y Reagan. Nixon. O Nixon primero. Nixon salió del patrón dólar. Pero Reagan lo que hace es subir las tasas de interés. Ah, pero posteriormente.
Y son dos medidas que las toman dos en los distintos, 70, pero que década van de- en la misma dirección. ¿Por qué? Porque salir del patrón dólar le da a Estados Unidos la libertad de fijar la Claro. tasa de interés que quiera. Porque no se tiene que atar al patrón, no tiene que comprar oro Claro. o vender oro para tener Sí, una sí. determinada cantidad de Puede reservas. emitir, digamos. Y después Reagan lo que hace es decir, bueno, yo ahora que ya logré, o sea, que Nixon me permitió emitir dólares y que el mundo gire en base a la cantidad de dólares que la Reserva Federal decida emitir, yo lo que puedo decir es, bueno, esos dólares valen el precio que yo quiero ponerles, además, que esa es la tasa de interés americana. Cuando Reagan sube la tasa de interés de Estados Unidos, automáticamente suben todas las tasas de interés, que fue lo que, bueno, que es lo que yo decía, que Claro. cuando se tienen que renegociar los créditos en la década del 80, se renegocian a tasas muy distintas a las que fueron contraídos. Y que eso fue la crisis de crédito de todo el 80. Claro, la crisis de deuda, digamos. La crisis de deuda Muy fuerte. que, bueno, que digamos, no solamente afectó a Argentina, sino Brasil y México fueron dos México. economías muy afectadas también por este mismo suceso. Sí. Bueno, por ahí la diferencia es lo que marcabas vos antes, que por ahí Brasil aprovechó los créditos de forma productiva, mientras acá predominó el sistema financiero, lisa y llanamente, es hacer plata con plata y fugarla. Claro. Eh, Y bueno, y llegamos a la actualidad, digamos, después del FMI, sabemos, Néstor paga, cancela la deuda, Claro. se van las oficinas del FMI de Buenos Aires y volvemos a por lo menos tener algo de soberanía en esa materia, en la planificación de la política económica. Porque si no tenés que sentar, o sea, vos haces hoy, Massa o el ministro que él ponga si es presidente, va a tener que sentarse a hacer su plan económico junto con el FMI. Sí. No, es terrible. Bueno, yo la otra vez lo decía en el stream. Digo que justo subí un videíto un poco en ese sentido. Cómo coincidían las mismas fechas cuando mayo de 2018, cuando estábamos en la calle por el tema del aborto, era el mismo mes en que Macri contraía ese préstamo gigantesco, ¿no? Y yo, bueno, ayer, la otra vez pensaba, digo, que ¿hubo alguna marcha contra el endeudamiento por el FMI? Yo no recuerdo, o muy poco. No, uno no, por ahí son temas que todavía están un poco sensibles en el inconsciente, pero en ese momento las marchas eran por el aborto. Por eso Entonces, digo. sin entrar en la discusión del aborto, que No, no es necesario y además es un tema ya agotado porque ya es ley, pero sí decir, che, nos comimos los mocos. Comimos El la campo turba, popular dedicó músculo y fuerza a una discusión y no a otra. Sí, y ahí sí, se sí, comió los sí. mocos, lamentablemente. No, y ahí también siempre juegan las contradicciones y las prioridades, digo, porque viste que uno cuando discute el tema de las agendas te dice, no, pasa que se pueden hacer las dos cosas. Sí, pero es esto que vos decís recién, el músculo y la fuerza política con la que uno encara una cosa u otra, obvio que desgastan. La militancia estaba en la calle por el pañuelo verde y por que se legalice el aborto. Bueno, y la militancia, al estar en la calle por eso, no estaba o estaba mucho menos por la deuda que habíamos contraído con el FMI, que fue destructiva. Obvio que con el diario del lunes mucho peor, porque además quizá en ese momento no te imaginás los números. Sí, el tema es que yo no cómo sé se va a si, negociar. a ver, no sé, vos tenías que 20 años, yo también, cuando ocurrió esto. Sí, 2018. Pero sí, no 20. hay diario del lunes, o sea, la historia con el Por eso, FMI sí, fue sí, siempre sí. la misma hace 80 años. Sí. O sea, a ver, Frondizi tomó el primer crédito con el FMI para estabilizar la economía y controlar la inflación. Claro. Y es por las dos mismas causas que Massa dijo que hoy, no sé si en este momento o mañana mismo, va a estar anunciando un nuevo acuerdo con el FMI. Sí. Por el crédito que tomó Macri en 2018, que también era para estabilizar la economía y controlar la inflación. Y de Yapa te meten ¿Cómo se déficit repite? cero. Bueno, Increíble. son No, las mismas digo, palabras. ¿cómo el argentino no aprende la historia? No sé si le pasará. Entonces, yo digo, no hacía falta ningún diario del lunes. No. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo Sí. operan. No, incluso la experiencia, qué sé yo, en Grecia, en Portugal, donde pisa el FMI, generalmente es drama y tragedia para los pueblos. Así que, bueno, Tenemos, si la producción tiene, hay un videito para ver esto lo dijo Lula hace 3 días. ¿Qué opina Lula del FMI? Y este video que vamos a ver ahora lo presentó en una cumbre de la ONU, ¿no? bien. Viene bien Lula, la verdad. En términos de relaciones internacionales, Sí, posicionamiento. bárbaro. Además es muy claro el video y no, a ver, no es una locura cuca, kirchnerista de izquierda de la Argentina, sino que te lo está diciendo Lula, que es un presidente de otro país Sí. y está en la misma situación. Así que lo escuchamos. En otras, como en crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo o en materializar las promesas de transferir 100.000 millones de dólares a los países pobres a través del FMI.
Muy lejos, en cualquier caso, del Big Bang financiero que reclaman líderes como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. As instituições de prédio útil não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. Palabras que no sorprendieron al presidente francés, anfitrión de la reunión, quien afirmó que existe un consenso total para reformar las organizaciones financieras mundiales, para hacerlas más eficientes, más justas y mejor adaptadas al mundo actual. No, A París también acudieron activistas climáticos como Greta Thunberg para recordar que los líderes mundiales están fallando a un planeta agotado por la lógica del dinero. Bueno, Lula lo que decía era muy claro, ¿no? Estas instituciones que nacieron en 1945 ya no representan al mundo de la actualidad, están muy lejos de conseguir los objetivos por los que fueron creadas. Entonces, bueno, discutamos de nuevo el sistema internacional de crédito y tengamos en cuenta actores de poder como lo son hoy Brasil, China. Sí, pero y tiene que ver además mucho con el escenario internacional, porque Occidente se está dando cuenta que a través de estas herramientas que tienen, fundamentalmente el Banco Mundial, la tríada del mal, lo llaman algunos autores. El Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial de Comercio. Básicamente, después hay otros actores, como actores militares, como la OTAN. Pero digo, en términos financiero-económicos, se han dado cuenta de que, evidentemente, a través de esta herramienta están perdiendo la hegemonía. La otra vez contábamos, China tiene los 4 principales bancos del mundo y el desarrollo financiero de China tiene otra lógica, porque de estos 4 bancos, 3 son estatales y además el Estado chino tiene un fuerte control sobre el sistema financiero, fuerte control. Además que lo que le propone a otros países en términos de créditos son siempre para infraestructura. Bueno, acá conocemos bien, qué sé yo, Atucha 3, puertos, terminales, represas, así en toda América Latina, así en África. No estoy diciendo que sea un sistema mejor o peor, pero sí que hoy está funcionando. Mirá, es un sistema lisa y llanamente mejor. Porque sí, en términos productivos, sí. El FMI a Mauricio Macri le prestó 50 y le llevó a desembolsar 44.000 millones de dólares. Sí, y esa plata no fue a hacer ni a poner un foco. No, entonces, es verdad. Sí, en esos términos sí. En realidad yo creo que es un sistema mejor. En realidad lo que quise decir es no quiero... Sí, cambiar claro, de collar. Un amo por otro. Sí, no quiero tirar alguna suspicacia de que China, la dominación de China podría ser mejor que del imperio yanqui o del imperio inglés. No, pero sí decir, che, guarda que la hegemonía yanqui va perdiendo. Sí, y que son lógicas distintas. La lógica de desarrollo y la lógica de relación entre China y el mundo es distinta que la que lleva adelante Estados Unidos. De hecho, hay un estudio interesante que analiza distintos documentos de la diplomacia china y aparece mucho el término cooperación, constantemente, cooperación. Creo que hay un poco más de eso, siempre con un interés propio. Digo, los chinos no te van a hacer un puerto, no sé, en Lima, porque les gusta o porque tienen ganas. No, obviamente para trasladar con más eficiencia, no sé, los productos que produce Perú y así en otros lugares. Pero, bueno, tiene una lógica más productivista, por supuesto. Así que, bueno, hay otros datos también. Es muy interesante esto, analizar cuál es la lógica de desarrollo chino. Por ejemplo, Huawei. Ajá. Sí, la de la empresa tecnológica más importante de China, ¿sabía que el 99% de sus acciones son de los trabajadores? Es como una cooperativa. Es una mega cooperativa. De hecho, la otra vez liquidaron parte de las ganancias entre los trabajadores y eran, no recuerdo el número ahora, pero eran miles de dólares para sus trabajadores. Y eran trabajadores. Estábamos hablando. Digo, estas lógicas. Mucho la lógica cooperativa y mucho empresas estatales. Los chinos tienen como 160.000 empresas estatales. Y el Estado controla, la banca la controla. Estados Unidos no controla la banca. Claro. El JP Morgan. No, Estados Unidos, de hecho, ni siquiera, digamos, se supone que Biden, que es el presidente, no tendría demasiada injerencia ni siquiera en la Reserva Federal, que sería el banco central de ellos. Es como un autónomo. Tienen como una autonomía, digamos, como si acá, por ejemplo, el presidente del Banco Central, que hoy no me acuerdo quién es. Si Pese no le respondiera a Alberto ni a los ministros, sería una locura. Bueno, de la lógica nuestra, a ellos les funciona, porque evidentemente en su esquema de poder balancea de esa manera, ¿no? Sí, por supuesto. La lógica de la banca
de la banca es distinta. Pasando, no sé si vos estás con tu No, ya columna. está. Yo creo la verdad, que por ahí cerrando nomás, yo creo que el plan económico de los 4 años que vienen, gobierne quien gobierne, porque las alternativas Sí. ya están y no me parece que haya demasiado cambio, por lo menos en esto que estuvimos hablando, va a ser justamente eso, un plan de estabilización, de controlar los déficits fiscales, de recortar el gasto público donde se pueda recortar, de mucha injerencia en conseguir dólares. Esos dólares se consiguen con la exportación de manufactura y ninguno habló de cambiar la matriz exportadora. Así que vamos a seguir dependiendo de si llueve o no llueve para ver si funciona o no funciona un plan de gobierno. Sí. Y que sigan algunos desembolsos, viste, ya lo dijo incluso Massa y Agustín Rossi, dijeron, bueno, hay que fortalecer reservas. Sí. Fortalecer reservas es, bueno, que entren dólares, que nos presten los dólares para... Que nos sigan prestando. Si llega a haber una corrida, nosotros tenemos con qué salir a poner la pata arriba, viste. Sí, está bueno esto que decís de que nadie propone cambiar la lógica productiva. Porque, bueno, lo decía la otra vez Diego Genud, que es este periodista que escribió el libro de Massa, y él habla de del consenso exportador. Para él, el 90% de la dirigencia tiene la lógica esta, de exportar y generalmente materias primas, qué sé Claro. yo, el agronegocio, la minería, la energía y demás. No hay hoy una posición mayoritaria que proponga industrializar el país, por ejemplo. Estoy viendo si hay algún... Sí, Dylan dice, ¿qué piensan sobre no reconocer la deuda externa? Tipo Rodríguez Sá del Caño. Del Caño. No sabía que Rodríguez Sá proponía no reconocer la deuda externa. Me llama la atención. Bueno, después, a ver, y después otra pregunta que si querés contestar la primera y yo contesto la segunda. No, ahí la verdad que creo que es una cuestión más de opinión. Creo que lo hemos hablado bastante. Muy complicado no aceptar la deuda externa. A menos que tengas la fuerza y la capacidad diplomática de generar otros ingresos por otro Sí, lado. la discusión no pasa tanto por ahí, sino en que la decisión de cómo se va a pagar esa deuda externa la tenga el gobierno argentino libre de presiones, Claro, que hoy no es así. que es lo que no sucede. Hoy vamos a pagar la deuda externa de la forma que el FMI quiere que la paguemos. Ahí Entonces, se ahí dirán está que en la discusión. 2001 decretó el no pago, Rodríguez Sá. Ah, cuando era presidente. Sí, Rodríguez Sá decretó el no pago, pero era lo mismo que nada porque no había con qué pagar. Entonces, en definitiva, era un país quebrado. O sea, con o sin decreto no se iba a pagar esa deuda. Claro. No sabía eso igual. Y bueno, ese fue el default. Claro. El famoso default. Y después, otra pregunta que hizo Dina es: el Banco Central en su origen era 50% estatal y 50% privado. En realidad, era un directorio que lo constituían 6 miembros. El presidente lo ponía el Estado Nacional Sí. y los 6 miembros respondían a los bancos, Sí, que eran de ingleses. los cuales 5 de esos 6 bancos eran de capitales ingleses. Así que podemos decir que en realidad, si nos vamos a porcentaje, el Banco Central cuando se creó era un 70-80% inglés y el otro 20% nacional. Y si analizamos dentro del 20% nacional, la mitad lo ponía el Estado, la otra mitad lo ponía el Sí, privado. es muy loco. Eso lo analiza bien en un texto muy cortito, Bullo, y habla cómo, bueno, Perón viene a cambiar eso. Pero qué loco, ¿no? Que haber creado el Banco Central de la República Argentina y que en política monetaria esté en manos de otra nación, digamos. Una locura. Es imperialismo, No, lisa y una llanamente locura. y directo. Así que ahora sí, si te parece, vamos. Medio Bueno, que creo que está la quedó otra pregunta claro. que dijiste para responder. La del. Ah, no, No, perdón, era ya la del está, Banco era eso. Central. Ahora estoy fijándome en Twitch, pero no, en Twitch no hay más. No hay No, está preguntas bien, está bien. nuevas. Yo traje 2 noticias más que nada. Gonza, la del litio, primero, si puede ser, que se conoció hoy. Un fallo interesante, creo que un poco. No, el otro, la del litio. Sí, el caso Livent. Bueno, Livent es una empresa estadounidense, una de las 3 empresas que hoy exportan carbonato de litio. Por supuesto que exportan el carbonato, no van a. Hoy vi una noticia, perdón, antes que salga. Vi un cortito en Instagram de una mina de litio, no sé en qué país africano, que eran como no sé cuántos miles de personas, ¿viste? De los negritos africanos trabajando prácticamente uno arriba del otro, por poco no picándose los dedos de los pies, no sé si lo viste. En el Congo, debe ser Entonces decía, bueno, esta es la revolución del video, ¿no es cierto? Decía, esta es la revolución tecnológica, ¿no? O sea, vos tenés celular, pero para tener un celular tenés 1000 tipos Bueno, ahora a pico y pala. Bueno, en la otra noticia vamos a hablar de eso, justamente. Porque, bueno, a ver, si tenés, Gonza, la del litio, la del Livent. Livent, bueno, como les decía, es una empresa fundamentalmente de capitales yanquis, tiene también capitales australianos y demás, que explota en Catamarca
Y ahí dice, caso Liven, reconoció y pagó... No, seguimos un poco arriba. Reconoció y pagó la multa. Le han cobrado una multa por subfacturación. Lo que hacían los muchachos, que ya se conoce hace tiempo, el primer párrafo ahí, pagaron 5.000 millones de pesos. Qué sé yo, para esta empresa no es mucho. ¿De multa? De multa. Pero lo que vienen haciendo desde 2018 es que se venden a sus mismas filiales por hasta el 20... se dice ahí... Bueno, sí, bueno, es un caso... No a leer, pero digo... Es un caso de triangulación. Ahí está, hasta 5 veces menor que el precio de mercado. Sí, es muy claro la triangulación. Y lo que decía la otra vez Nico Goodman en un video muy interesante. A ver, ¿esto cómo funciona por ahí? Por si no se termina de entender. El litio lo extraen de la Argentina. Sí. Lo venden barato para no pagar impuestos en Argentina, porque los impuestos en Argentina caen sobre la venta o sobre los resultados de esa venta. Claro. Entonces lo venden muy barato, evaden los impuestos en Argentina y esa empresa que está en el extranjero, la cual recibe el litio, sí lo vende al precio real de mercado, pero en el mercado internacional. Sí. Bueno, entonces se le ha cobrado una multa y es algo que vienen haciendo todas las corporaciones. En realidad son 3 corporaciones que producen litio y lo exportan. Que se subfacturan. Entonces no solo queda poca guita, porque ya el sistema, desde la Constitución del 94... Sí, de por sí ya era poco, ¿no? Poco, pero sino que además los tipos subfacturan, esto está comprobado en todas las empresas que lo hacen, en todas las empresas que trabajan en litio, y se venden a ellos mismos en otras filiales. Lo que sí decían es que Argentina, en comparación a Bolivia y a Chile, dentro del triángulo del litio, es el país con menos regulaciones. Menos regulaciones, menos que Bolivia. Así, a ese nivel de saqueo estamos expuestos con lo que es el oro blanco, ¿no? Que le están diciendo. Es terrible. Cuando uno se pone a ver el desmanejo que hay en los recursos naturales de la Argentina, te dan ganas de llorar o de enfierrarte y salir a la calle. Bueno, y viste que también después uno se empieza a investigar, a conocer un poco. El presidente de Catamarca, Jalil, viajó con Sergio Massa en septiembre de 2022 a encontrarse con el director de Liven. O sea, así, a ese jugaban nivel. al pádel juntos, ¿no? Sí, seguramente. Y después la otra noticia que tiene que ver un poco con esto que decías vos al principio, que es sobre las tierras raras. Porque, bueno, ya conocíamos que Morales, gran parte del cambio de la reforma de la Constitución que generó la represión posterior en Jujuy fue para lograr quitar a los pueblos originarios de las tierras donde viven ancestralmente. Claro. Y además, a través de la judicialización, evitar que puedan protestar. ¿Es cierto que el vice de Morales es del Frente Renovador? Sí, es de Massa. Sí, el vice de Morales y el gobernador de Salta. ¿Cómo cierran los círculos? Es una cosa tremenda. La noticia, sí. Bueno, decíamos entonces que lo que permite la reforma es, porque son tierras fiscales en definitiva. Lo que pasa es que los aborígenes no tienen el derecho de propiedad en los salares alrededor. Claro, sí, son tierras fiscales y hasta ahora el aborigen vivía ahí porque el Estado lo permitía de buena manera. No apareció el boom del litio. Bueno, en un momento apareció el negocio y lisa y llanamente los quieren correr. Los pueblos originarios tuvieron la mala suerte de estar parados arriba de algo muy caro. De algo muy caro. Sí, la maldición de los recursos, ¿no? Lo que decía Galeano. Tierras raras, decía. Sí, y ahí volveme a la noticia, Gonzalo, que no es solo entonces por el litio, sino que también en la misma quebrada Humahuaca, en todo lo que es la zona cordillerana de Jujuy, se encuentran tierras raras y coltán. ¿Coltán es la piedra esa que transmite electricidad? Sí, le dicen el oro negro, bueno, reemplazándolo un poco en relación al petróleo. Viste que el petróleo en realidad históricamente fue el oro negro. Dice que no se escucha, dice Dylan. Bueno, avísame, Dylan, cualquier cosa. Me parece que Dylan escucha lo que quiere. Nada, le mandamos un abrazo. Pero bueno, no sé. El coltán tiene 80... Viste, yo la otra vez dije en un video, el cobre es el mejor conductor de electricidad. No es así, es el coltán que tiene hasta 80% de mejor rendimiento del cobre en relación. Había un video que después, bueno, no somos, ninguno de los dos es técnico en la materia, pero había un videito en el que prendían una lamparita con 2 piedritas, no sé si lo viste. ¿De coltán? Sí, eran también, no sé en qué República del Congo por ahí. Había un foco y lo prendían a través de dos piedritas que eran de coltán y que conducía.
Sí, Así sí, que sí. Bueno, y el coltán se utiliza, también hubo un boom del coltán, se utiliza en centrales nucleares, en procesos ultra tecnológicos de ingeniería, más que nada. es bastante actual, digamos, hacia el Sí, no, sí, futuro. sí, sí, Es sí, va hacia el un... futuro. Claro. Sí, incluso dicen que va a ser más importante que el litio en las baterías de automóviles, en las baterías de celulares, de videojuegos. Lo que tiene la capacidad con el coltán se hacen los condensadores de los microchips. Entonces, almacenar por cada ahí vez en el mayor caso. cantidad de energía en Necesitas más dispositivos coltán, cada vez más pequeños. pequeños, claro. Esto es lo que genera... Bueno, que es un poco, no sé si vos estuviste escuchando el programa la semana pasada cuando vino Francisco, que él nos decía que en realidad tal vez, digamos, la materia prima o el conocimiento tecnológico no es que ha evolucionado tanto en los últimos años. O sea, él me dice, los mismos códigos que hoy usa la inteligencia artificial están desde la década del 60 que existen. Claro. Lo que sí evolucionó es la capacidad que tienen las máquinas de almacenar energía, almacenar información y la velocidad de procesarla. Sí. Entonces por ahí son como avances complementarios, porque que hoy tengamos una memoria RAM con un, no sé, 16 GB, te permite hacer un montón de procesos. Claro. Que antes, cuando necesitabas una pieza entera para tener un giga de RAM, no lo podías hacer. Claro. Entonces, bueno, en ese marco lo mismo. Si con el coltán nosotros podemos hacer un procesador súper pequeñito que funcione más rápido, que sea más eficiente, bueno, en definitiva el avance tecnológico viene por ese lado también. Sí, por supuesto. Y algo similar es el caso de las tierras raras. ¿Qué es tierras raras? Eso desconozco Son completamente. incluso también partículas de minerales muy difíciles de encontrar en la naturaleza. El 90%, China tuvo la particularidad y la suerte de que el 90% de las reservas de tierras raras están en China. Descubiertas, capaz que estamos para arriba de una hora. Bueno, sí, pero hace poco justamente viene lo de Jujuy, que no solo se esconde lo del litio, sino también coltán y tierras raras en Jujuy, en la quebrada Humahuaca, la zona cordillerana de aquella provincia. Entonces, bueno, ahí la nota describe bien, pero es un gran negocio para Morales. Y también, que yo lo decía en el stream el otro día, digo, viste que hay cierto discurso desarrollista de que no, que la minería, que el encadenamiento productivo, que las pymes, cómo derrama, que los salarios altos, que hay algo de eso. Pero en Jujuy se mueren de hambre. A 1 kilómetro de los salares, a 1 kilómetro de las explotaciones de este tipo. Entonces digo, bueno, evidentemente hay hechos que evidencian, valga la redundancia, de que hay un saqueo, que existe el saqueo y que no hay un desarrollo de la comunidad. Bueno, está bastante claro que si le tenés que tirar bala de goma a una comunidad quilmeña o inca, no sé cómo se llaman los pueblos que estaban manifestándose, para que una empresa multinacional como Liven pueda hacer un agujero en el patio de la choza, bueno, entonces hay algo ahí que no está cerrando, ¿no? No, por supuesto. Entonces, digo, empezar a discutir estas cuestiones, que son cuestiones de soberanía en última instancia, que nos afectan a todos. A mí lo que me da cosa de Jujuy es que ya de a poco los medios nacionales no están hablando. Se dejó de hablar. Se quedaron hablando de cierre de lista. A ver, un poco de la mano con la candidatura noticia de del cierre de lista, ¿no? Sí. Qué sé yo. O sea, la candidatura de Massa... Si uno quiere pensar mal... Sí, llevó también a que se deje de hablar de Jujuy. Y obvio que como Morales controla, y el PJ jujeño fundamentalmente, porque el presidente del PJ jujeño es dueño del Tribuno, como decirte, del litoral acá en Santa Fe, o la capital en Rosario, o Clarín en Buenos Aires. Es el medio de comunicación. Sí, el medio de comunicación más importante y tiene otros negocios comunicacionales. El tipo que aprobó la reforma, porque el PJ jujeño está 100% cooptado por Morales. Digo, controlan los medios de comunicación y se va a dejar de hablar, los van a cagar a palo un tiempo más hasta que los indios se queden quietos y la reforma ya se aprobó. Así que bueno, en esta situación estamos con respecto a las grandes corporaciones y a los grandes poderes internacionales. ¿Algún mensaje de esperanza o no hay? ¿Mío o del chat? Tuyo. Si hay en el chat, bienvenido sea, lo leemos. Bueno, no sé, si los compañeros están en vivo, si están conectados, digo, si algún mensaje de esperanza entre tantas malas noticias. No, qué sé yo, viste que uno a veces dice que adhirió a la militancia y seguramente sea militante toda su vida. Creo que no queda más que seguir militando. Ante la decepción, un poco la tristeza, y creer, yo creo que la historia humana es un poco así, ¿no? Retroceso, conflicto, perder, avanzar. Bueno, después del 2001 vino Néstor. Digamos. Sí, por eso. Hoy del justo fondo del mar. Justo lo hablaba con Rulo, que veníamos conversando sobre Grabois y bueno, él me decía, no, que yo seguramente lo vote a Moreno.
Y yo digo, y la verdad yo no sé qué hacer, porque en términos generacionales Grabois parece que es un tipo joven y viene a Claro. toda la fuerza Sí. del recambio, de la transformación. Entonces digo esto, también apostar por dirigentes que por ahí sí están tocando algunos temas y son jóvenes. Parece que puede ser el recambio. Sí, a mí te digo que en realidad la candidatura de Guado no me molestaba. Digamos, nosotros hemos tocado el tema en un par de oportunidades en el blog, pero en la página. Pero en realidad no es que no nos molestaba en absoluto la candidatura de Guado. Faltaban las propuestas nomás, creo. Sí, faltaban las propuestas, que esa era la pregunta, ¿viste? Sí, Che, no era una chicana. tírennos propuestas y dejen de repetir que es tartamudo, ya lo sabe todo el mundo. Sí. Pero bueno, realmente nos cambió el panorama completamente. Sí, sin dudas. Así que bueno, 9:15, 9:20, ya casi. La verdad que lindo programa, poder hablar tantas cosas que hacen a la patria, ¿no? En definitiva. Hacen a la patria. Muy bueno el análisis del FMI. Qué importante, ¿no? El tema de la deuda. ¿Te acordás que cuando salió lo de Macri era el nunca más a la deuda, como fue el Sí. nunca más a la dictadura? Ujú. Al final me parece que nos cuesta aprender con el tema de la deuda. Como en última instancia uno se da cuenta que la dictadura, en definitiva, los tipos eran grandes títeres, grandes marionetas de los poderes financieros, pero ¿no? completamente. Poderes financiero económico. Así que gracias por estar conectados, a los amigos y amigas. Estamos saliendo en vivo desde Satélite Azul, Sí, nos por pueden supuesto. seguir por Twitch, pueden suscribirse, es más, les recomendamos que se suscriban al canal de YouTube. A YouTube. Y bueno, como siempre, desde Rosca y Tinto, la página de Instagram, y los domingos y los Sí, martes a las domingo y 9:30. martes hay stream también. Domingo y martes, 9:30 de la noche, stream en Sí. vivo, a cargo de Pablo, y los miércoles el programa semanal a las 8. Así es. Gracias y saludos.